¿Se ve bien? Jennifer, ¿se ve? Bien. Entonces hoy vamos a ocuparnos un poquito de este tema, porque el docente que debía dar esta clase no la va a poder dar. Bien, hoy vamos a hablar entonces de la patología traumática de la extremidad inferior, la parte de la pierna, tobillo y pie. Entonces vamos a mirar algo de la anatomía, vamos a ver la fractura de la pierna, tobillo, pie, y también, como muy importante, las lesiones de las partes blandas. En cuanto a la anatomía, es bastante sencillo. Recordemos que tenemos una tibia, que tenemos un peroné, que tenemos una articulación tibio-peronea superior y que esta parte, la cabeza del peroné, es perfectamente palpable en la gran mayoría de las personas, salvo que sean muy obesas. Y lo que sí quiero que recuerden siempre y tengan permanentemente presente, acá no se puede dibujar, no. En este sector pasa el nervio ciático oblíquo externo, que es el que va a inervar el músculo tibial anterior. Y ese tibial anterior es el que produce o realiza la flexión superior del pie sobre la pierna, o sea, a nivel de la articulación del tobillo. Y cuando hay una parálisis de ese nervio, o de ese músculo, se produce lo que se denomina la marcha en guadaña o el famoso paso. Acuérdense entonces que acá pasa ese nervio cuando haya alguna lesión. Y también hay una membrana interósea que es bastante firme y sostiene ambos huesos en su lugar. Tenemos distintos grupos musculares que pueden repasarlo en cualquier librito de anatomía, pero hay un grupo anterior, un grupo externo y un grupo posterior, y todos estos músculos separados en compartimentos. Esto de los compartimentos es muy trascendente cuando nosotros consideramos los traumatismos de las piernas, sobre todo por la producción que puede darse de síndrome compartimental, que es tema de otra charla que está en la plataforma. Bien, tenemos los diferentes grupos musculares. Acá no me voy a entretener mucho. Lo único que quiero que recuerden esto que siempre, no sé por qué se olvida. Este es el tríceps sural. El tríceps sural está compuesto por el sóleo en la profundidad y por ambos gemelos en la superficie, o sea, hacia más posterior. Y conjugan sobre el tendón, el grueso tendón, el tendón de Aquiles, que se inserta en el calcáneo. Y por arriba se insertan estos músculos a nivel de los cóndilos femorales. Entonces, el músculo tríceps sural no se inserta en ninguna parte en la pierna, sino que salta la pierna, va del cóndilo femoral al calcáneo. Esto es muy importante tener en cuenta cuando nosotros realizamos inmovilizaciones en lesiones del tendón de Aquiles. En cuanto a las fracturas de la pierna, en primer lugar debemos señalar que son sumamente frecuentes y como son dos huesos largos, pues tenemos todas las posibilidades que ocurran de diferentes tipos de fracturas. Los mecanismos pueden ser directos, pueden ser indirectos, son muy variados, pero estas fracturas son sumamente frecuentes. Acá tenemos una radiografía de una fractura de tibia y peroné. Cuando nosotros decimos fractura de la pierna, nos referimos siempre a fracturas de tibia y peroné. Esto nunca se dice una fractura doble de pierna. Esto es una fractura de tibia y peroné. Una fractura doble, no sé si tengo fotos, pero sería un trazo más otro trazo. Eso sería una fractura doble. Esto no es una fractura doble,
Esto es una fractura de tibia y peroné que tiene otros fragmentos más que podemos decir al tercer fragmento, en ala de mariposa o multifragmentaria, etcétera, ¿eh? En este caso, como ven, se ha tratado esto, se ha inmovilizado con un yeso. Esto es una bota de yeso. Como este hueso, la tibia, tiene muy poca cobertura, no es perfectamente palpable en todas las personas, tiene piel y celular, es el hueso que más fácil se expone, ¿eh? Entonces, tenemos diferentes tipos de pierna que les dije, tibia y peroné, solo de tibia, y también hay fracturas aisladas de peroné, ¿eh? La fractura aislada de peroné, los que vayan a trabajar a lugares de mayor poder adquisitivo que el santotomeño, van a poder encontrar en los jugadores de polo suele producirse la fractura aislada de peroné, que es por traumatismo dado por el bate, creo que se llama. Bien. Y después tenemos las fracturas expuestas, que son muy numerosas a nivel de la pierna. Entonces, decíamos, tiene escasa cobertura, el peroné es palpable solo en el tercio proximal y distal, luego está inmerso en la masa muscular. Hay una zona de debilidad entre el tercio medial y distal, que es por eso que ahí se producen. Y también hay otro detalle. A nivel de la unión entre el tercio medio y distal, el hueso está menos vascularizado que el resto. Por lo tanto, las lesiones acá son de cuidado, porque pueden tener dificultades en la consolidación. Bueno, el mecanismo puede ser de cualquiera, indirecto, directo de baja energía, transverso, indirecto de alta energía, con minuto, etc. Esto sería una fractura a tercer fragmento, esta una multifragmentaria. A mí me gusta más ese término que el término con minuto, pero está impuesto. Esto es una fractura estiroidea, esto es una oblicua y esto es una transversal. Un detallecito, esta fractura con ese largo trazo tiene mejor pronóstico que esta otra. ¿Por qué? Porque la superficie cruenta de esta fractura es mucho mayor que esta otra. Entonces es muy probable que una fractura de este tipo consolide antes que una fractura transversal. También en el caso de la pierna hay que considerar si tenemos solo la tibia fracturada o si tenemos la tibia y el peroné. Porque cuando tenemos solo la tibia fracturada puede llegar a ocurrir un retardo de consolidación. Bueno, lo más importante de todo, por supuesto, las características del paciente. Acá no dice, pero sí es importantísimo conocer la actividad que realiza el paciente. Algo ya habíamos hablado cuando hablamos de lesiones del miembro superior de este tema, ¿eh? Tipo de energía, los choques en vehículos, sobre todo las motos, son de alta energía. El compromiso de las partes blandas, el compromiso de las partes blandas hay que evaluar en el momento de la lesión, o sea, cuando examinamos por primera vez el paciente, a las 48 horas y después a la semana. ¿Por qué? Porque puede haber cambios. Muchas veces lesiones cutáneas aparecen varios días después. El grado de desplazamiento y el compromiso del peroné que le señalaba. En cuanto a las fracturas expuestas, hay un capítulo de fracturas expuestas y una clasificación muy conocida que yo no me interesa que la sepan porque siempre se olvidan, salvo que sean que se dediquen a la especialidad. Pero bueno, las fracturas tienen una clasificación, las fracturas expuestas.
El tratamiento de todas, como toda fractura, puede ser ortopédico o quirúrgico. En algunos textos, si ustedes van a leer, el tratamiento ortopédico puede aparecer como tratamiento conservador. Un término que se usaba antes y por ahí sigue usándose. Se refiere a no quirúrgico. Ortopédico quiere decir no quirúrgico. Eso se puede hacer por medio de yesos. Siempre se hacen yesos largos, inguinopedio en este caso, o se puede usar también estas botas termoplásticas en algunos tipos de fractura y en algunos momentos del tratamiento. Las indicaciones quirúrgicas en las fracturas inestables, por supuesto, si hay compromiso articular, lesiones neurovasculares, pérdida, reducción, rodillas flotantes, politraumatizado, si es bilateral o si hay síndrome compartimental. Esta imagen que está acá de una radiografía es lo que se denomina rodilla flotante. Esta rodilla tiene una fractura por encima de la rodilla y otra por debajo. Eso es la rodilla flotante. Pero les cuento algo. Hay una tendencia que avanza cada vez más rápido y es cada vez más frecuente. Toda fractura de pierna requieren hoy día tratamiento quirúrgico, es el tratamiento de elección. Y dentro del quirúrgico, hoy el tratamiento de elección es el enclavado endomedular rígido. Le digo hoy y acentúo el hoy porque esto va cambiando con los años. Lo que antes se hacía de una forma, hoy día se hace en otra. En todo paciente adulto casi no se discute que el tratamiento de la fractura de pierna es quirúrgico con clavos endomedulares. Hay otros, ahora les voy a mostrar otros tratamientos. El otro tratamiento puede ser placas y tornillos. Colocar placas y tornillos en una tibia y en un peroné realmente no es nada dificultoso. Teniendo los materiales apropiados se pueden colocar. El problema es que sometemos para colocar esta placa a una gran exposición. Y esa gran exposición puede aumentar, no es que puede, aumenta el riesgo de morbilidad, como puede ser las infecciones, el retardo de la consolidación de las fracturas que puede producirse por desvitalización de los tejidos en el momento de realizar la cirugía. Hay una técnica que no sé si están acá las fotos, pero hay una técnica quirúrgica que es muy moderna, bastante difícil de realizar, que es colocar lo que se denomina placa puente. Puente. Son placas muy largas que se colocan con mini incisiones. Como a nosotros nos gusta decir todas las cosas en inglés, decimos shopping, wake up, backup, todo en inglés, a eso le llaman mini open. Entonces, con pequeñas incisiones se puede colocar una planta. Les cuento un detalle hablando de esta, el tema de que nos gusta hablar en inglés. Hace muy poco, está en el postoperatorio todavía, operé a una señora de un trastorno a nivel del pie. Y yo necesitaba colocarle una placa cuyo nombre es placa escalón. Así nada más. Placa escalón, que viene de distintas marcas, cada marca difiere alguna cosita. Empecé a buscar en las casas de ortopedia, no son cosas baratas. Empecé a buscar en las casas de ortopedia, que son de titanio, las placas de escalón, y nadie las conocía. Cuando yo les pedía por teléfono, necesito una placa escalón, me decían, ¿qué? O por WhatsApp, me decía, doctor, ¿me puede aclarar qué necesita? Nadie conocía, hasta que caí en mi error. No, tenía que poner
este, plate step. Puse eso y todos empezaron a pasar la hoja. Todos la tenían fija. Claro, era en inglés el tema. Bueno, sigamos con esto. Estos son los famosos clavos endomedulares. Son clavos endomedulares acerrojados. Esto se coloca a través del tendón rotuliano o reclinando el tendón rotuliano por ahí detrás de la tuberosidad anterior de la tibia, se hace un agujero en el hueso y se coloca este clavo. En gente que conoce el tema, poner un clavo, esto no es ningún misterio, no es nada difícil y no lleva mucho tiempo si tenemos buen material. Una vez colocado el clavo, tenemos que poner estos otros tornillitos. Estos son los tornillos de bloqueo. ¿Para qué se pone esto? Perdonen el gesto, pero no puedo mostrar de otra forma. Nosotros tenemos el hueso que tiene adentro, tiene el canal medular. Allí metemos el clavo. Allí metemos el clavo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros solo ponemos el clavo ahí, puede girar. Entonces, para que no gire, se colocan estos tornillos, que se denominan tornillos de bloqueo. Hay distintos sistemas de tornillos de bloqueo, pero por eso están atravesados. ¿Mm? Esto sí ya es un poquito más difícil colocar, los tornillos de bloqueo, sobre todo los distales, pero es necesario colocar para evitar la rotación del fragmento y el colapso de la fractura. Colapso es que no se achate la fractura, que no se corte el miembro. Este otro sistema son los clavos endomedulares flexibles. Estos clavos tienen una ventaja, o varias ventajas. Una ventaja es que son muy baratos. La otra ventaja es que son fáciles de colocar. Pero hay que tratar de extraerlos prontos. Este tipo de clavos, los clavos endomedulares flexibles, se utilizan fundamentalmente en niños. En niños no se utilizan los clavos rígidos porque para poner este clavo pasaríamos a través del cartílago de crecimiento y lo destruiríamos, produciéndole trastornos posteriores al chico. Entonces, los clavos endomedulares rígidos rara vez se colocan en niños y los flexibles sí son los que más se utilizan. Muchas veces estos clavos debemos acompañarlos de inmovilización con yeso. Después tenemos los tutores externos, que la tibia es el hueso más fácil de colocar en un tutor externo porque está muy expuesto y es muy conocida la técnica. Este es un tutor que se llama de Ilízaro. Si ustedes miran la clase de fracturas de osteomielitis crónica, hay un paciente que le hemos puesto un tutor de este tipo, muy parecido a este. Ya hace unos años. Bien, después vamos a este otro que es la consolidación viciosa. Hueso largo que no permite discrepancia de longitud, o sea, tiene que quedar con la misma longitud que el lado sano. No permite tampoco ese hueso alteraciones en cuanto a la rotación, o sea, si el fragmento distal está rotado, queda rotado. Puede quedar muy fácil la pierna o el pie para patear un tiro libre, pero para caminar va a caminar con el pie para afuera si queda con rotación. ¿Está? También, tampoco digo, este hueso, la pierna, no permite angulaciones. ¿Por qué hago todo esto, este hincapié? Porque tiene que quedar perfecta la pierna para que el paciente o la paciente no tenga secuela. A diferencia del húmero, por ejemplo. En la fractura del húmero puede haber acortamiento, no produce incapacidad, puede haber diferencia de rotación, no produce incapacidad, y puede haber angulaciones que el problema sería un poco estético, pero produce
muy poca incapacidad. En este caso no es así. Bien, después puede ocurrir también esto. Perdón. Vayamos al término consolidación viciosa. Cuando una fractura consolida en posición no correcta, es lo que se denomina consolidación viciosa. Todas las veces que encontramos consolidaciones viciosas, tenemos que buscar la manera de reparar. Si no consolida, bueno, se llama así, por supuesto, no unión. No unión no está en castellano, esto es en inglés. No unión, el acento está de más. No unión o pseudoartrosis. Y el otro problema que puede haber son las infecciones, sobre todo si es expuesta. Yendo un poquito más abajo, nos encontramos con la articulación del tobillo o articulación tibio-peronea astragalina. Que tiene sus ligamentos, su astralo, el peroné, el calcáneo, la tibia, el maléolo tibial. Y sus distintos ligamentos. Esta es una radiografía normal de un tobillo, donde ya le he mostrado, esto es el calcáneo, el astralo, el calcáneo. Esta es la articulación subastragalina y esta es la tibioastragalina. ¿Estamos? Y acordémonos siempre que acá es donde está la parte más importante en las lesiones, en las fracturas de tobillo, que es la articulación tibio-peronea inferior. Entonces, en las lesiones podemos tener esguince, podemos tener fractura. Los mecanismos de producción pueden ser directos, son muy raros, indirectos la tremenda mayoría, por inversión del pie, por eversión del pie. También puede ser cuando vamos corriendo y enganchamos el pie y giramos con el pie en el tobillo enganchado. No me acuerdo, hace poquito se vio en un televisor de fútbol, no me acuerdo que era, que engancha el pie en el campo de juego y gira sobre él, quedando el pie totalmente girado, con una fractura muy importante, no me acuerdo. Entonces decíamos inversión o supinación y eversión o pronación. Más el factor de rotación. Y en la lesión de las partes blandas, bueno, son dos grupitos, el entorsi y el esguince, vamos a poner un poquito la diferencia. Entorsi, entonces, una lesión de poca magnitud, con distensión cápsula ligamentaria, que no se lesionan sus fibras. Hay dolor, hay edema, no hay equimosis en el sitio de la lesión. La equimosis es porque hay sangrado, si no, no hay equimosis. Y los esguinces, una lesión con desgarro ya del aparato cápsulo-ligamentario. Y distintos tipos de esguince, tipo 1, donde tenemos rotura parcial del ligamento externo e interno, y tipo 2, de gravedad mediana con ruptura del ligamento, pero sin signos de subluxación. Hasta ahí, esto es extremadamente importante saber que estas lesiones se reparan con tratamiento kinesiológico exclusivamente. No se hace otra cosa. No se inmoviliza, se manda a caminar y hacer tratamiento de rehabilitación. Mientras que en el grado 3 ya puede haber lesión completa de los ligamentos, puede haber desgarro, incluso desgarro tibio-peroneo, y ahí, bueno, ahí hay que evaluar si hace falta o no realizar algún tratamiento quirúrgico. Les cuento a manera de chiste que la mayoría no se opera. Y esto es importante. Siempre tenemos edema inmediato, pero al cabo de 48 horas puede aparecer
equimosis o hematomas inframalleolares, sobre todo si el paciente no hizo reposo. Si hizo reposo, los hematomas pueden estar un poquito más arriba. Entonces, cuando ustedes ven esto, ya saben que esa lesión lleva unos cuantos días. Bueno, hacemos la maniobra para determinar el grado de estabilidad del tobillo. Esto no se hace más, ¿eh? Esta era una radiografía que hacíamos para demostrar la inestabilidad. Pero era en una época esto es lo mismo, esto es nuestra, esta radiografía, era la época que se realizaba tratamiento quirúrgico de las lesiones ligamentarias. Hoy ya no hacemos más eso, ¿eh? Lo que hacemos es esto. Acá le pone el que hizo esta presentación, que no fui yo, le puso esta mnemotecnia: reposo, hielo, compresión y elevación, ¿eh? Esto es para el tratamiento de los esguinces de tobillo. Entonces, movilización, esto ya los conoce el kinesiólogo, baños de contraste, que es frío-calor, para reducir la inflamación, fortalecimiento muscular y reeducación propioceptiva, que es la parte más complicada del caso. Recuerden otra vez, no sé si ya les dije, porque me pierdo en los distintos grupos, que cuando nosotros tenemos una lesión, ojo con los antiinflamatorios. No abusen de ellos. No mediquen a cualquier traumatismo un antiinflamatorio. Si te pegas un martillazo en el dedo, no te hagas ningún antiinflamatorio. Mete el dedo en agua fresca o fría para que se enfríe un poquito y cese el dolor, ¿eh? Pero no insistan con los antiinflamatorios, porque retarda los procesos de curación. Más todavía cuando tenemos lesiones importantes, ¿eh? Poco antiinflamatorio, sí analgésico si al paciente le duele o si el paciente tiene escasa tolerancia al dolor. Doctor. Vamos a ver ahora las fracturas malleolares del tobillo. Bueno, si son malleolares son del tobillo, creo que está de más. Fracturas malleolares. Bien, nosotros consideramos entonces toda esta articulación: la tibia, el astrágalo y el peroné. Y les dije que la articulación tibio-peroné inferior es la más importante, mantener esa estructura anatómica para darle estabilidad al tobillo. Entonces, las fracturas malleolares se pueden clasificar según su ubicación en relación a esta articulación. Las que están por debajo son las inframalleolares, que la gran mayoría son de tratamiento ortopédico, no quirúrgico. Las que pasan a través de la articulación o transindesmales se denominan. Algunas son de tratamiento quirúrgico y otras no. Y las supramalleolares, que son todas de tratamiento quirúrgico. Entonces tenemos una infrasindesmal, que son las que están en esta zona. A través de la sindesmosis dijimos que algunas son quirúrgicas y otras no. Y después tenemos las que están por encima, que son siempre de tratamiento quirúrgico. Hay muchas clasificaciones, la que más se usa es la que le acabo de mencionar, pero hay otras clasificaciones también de fracturas malleolares, ¿eh? Al hacer la radiografía, nosotros ya tenemos el grado de lesión y podemos determinar en qué clasificación lo podemos ubicar. ¿Qué tenemos que hacer con el tratamiento? Restaurar la estabilidad biomecánica del tobillo. Esto es lo más importante. Es lo más importante. Tenemos que eliminar la incongruencia y lograr que ese tobillo funcione estable
y tenga movimiento. ¿Cómo hacemos esto? Con una reparación anatómica. Fractura articular es igual a tratamiento quirúrgico casi siempre. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reducir si está desplazado, contener hasta la consolidación el mismo día que se fracturó. Eso es lo ideal. La reducción, ¿cuándo hay que hacer? Lo antes posible. Otra vez, si es posible, en el mismo momento que se fracturó. Cuando ingresa al hospital, hacerle la reducción. Y contener con cualquier elemento que tengamos a disposición. El yeso es lo más sencillo en un comienzo. Le digo esto como concepto porque a veces la gente que no está en la medicina no entiende bien cómo es el tema. El yeso no cura, la operación no cura, el clavo que se coloca no cura, la placa, los tornillos no curan, ni los tutores externos. Lo único que cura es el tiempo. El hueso cura solo. Lo que nosotros hacemos es crear las mejores condiciones para que eso quede perfecto. Pero si vos tenés una patología, cualquiera de ustedes, una patología de base que va a impedir la consolidación, es inútil el tratamiento nuestro. Eso quería señalarle como concepto. Nosotros creamos las condiciones para que se cure. Un ejemplo burdo es cuando tenemos un corte de la piel y nosotros le damos unos puntitos. ¿Qué hacemos con los puntos? Aproximamos la piel lado a lado, borde a borde, y esperamos los días que hagan falta para que cicatrice. Cicatriza solo. Lo que nosotros hicimos es crear las condiciones. ¿Eh? En este caso, exactamente lo mismo. Esta es una forma del tratamiento quirúrgico muy habitual, muy conocida, que es la colocación de placas y tornillos. Esto se hace la gran mayoría de las veces a cielo abierto. Cielo abierto quiere decir que se corta, se abre y se expone la fractura. Nosotros vemos la fractura cuando estamos operando. Eso es una cirugía a cielo abierto. Una cirugía a cielo cerrado es cuando la fractura no la vemos y se opera con una mínima incisión generalmente lejos del foco de fractura. Esa es una técnica que se emplea muchísimo. Por ejemplo, el colocar el clavo endomedular de la tibia que les mostré, eso es una cirugía a cielo cerrado. El foco no se abre. ¿Cómo vemos para pasar el clavo? Con intensificador de imagen. Háganme una señita si saben lo que es un intensificador de imagen. Jonathan, ¿sabés lo que es? Sí. ¿Vos, Luis Alberto? ¿Pierre? Se fue, dejó la foto. ¿Jennifer? No sabe. ¿Y vos, Alan? Bien. La radiología puede, si la mantenemos el disparo, puede hacerse algo que se llama radioscopía. ¿Eh? ¿Cómo es? Ponemos el pecho, esto se usaba mucho en tórax. Acá una pantalla fluoroscópica y hacíamos el disparo desde la espalda y mirábamos en la pantalla fluoroscópica la imagen de los pulmones, del corazón, el corazón latiendo, los pulmones expandiéndose, reduciéndose en la inspiración, expiración, etc. Pero esa técnica, la radioscopía, tiene originalmente un gran defecto.
un gran peligro, sobre todo peligro para el operador, no tanto para el paciente. ¿Cuál es? Es el exceso de radiación. Entonces, hace ya muchos años, allá por la década de 60, se difundió en el mundo. Yo la conocí en la década del 70, sí, casi fines del 70. Apareció una tecnología en la cual se hacían disparos, un segundo, se hacían disparos de muy baja potencia de rayos X, y eso lo tomaba una pantalla especial que iba hacia una computadora que amplificaba esa imagen, y esa imagen se ve en un monitor. Ya no vemos en la pantalla fluoroscópica, sino en un monitor que puede estar al lado nuestro, al lado del paciente, o puede estar en otra habitación. Eso se llama intensificador de imagen. En traumatología, el intensificador de imágenes que más se utiliza es el que está en el quirófano. Es un aparato grande que tiene esta forma. El paciente va acá en el medio. De un lado es rayos, del otro lado es intensificador, es la cámara que toma, y tenemos una pantallita por ahí, un televisor, que es donde vemos la imagen. Como el aparato tiene esta gran forma, es grande, es un aparato, debe medir, no sé, 1,80 m de altura, y tiene movimiento. Es un aparato pesado, pesado en el sentido si lo queremos levantar, pero para moverlo, como tiene esa forma, le decimos arco en C, porque tiene forma de C. Eso es el intensificador de imagen. En traumatología se utiliza muchísimo, se opera a través del monitor, mirando cómo vamos colocando un clavo, una placa o un tornillo. Bien, eso se utiliza para los tratamientos a cielo cerrado. Bien, acá tenemos un ejemplo en dibujo bastante lindo de una osteosíntesis, así se denomina, de una fractura maleolar, donde pasamos en este caso 2 tornillos, y acá pusimos placas con tornillos. Este otro tornillito que está acá, que acá se lo ve en el dibujo, ese es un tornillo que se denomina interfragmentario. Es para sostener los 2 fragmentos, se coloca primero y después la placa. Este es un caso nuestro, tenemos la fractura, acá se ve en el perfil también, con escaso desplazamiento, y acá le hemos hecho a este otro paciente osteosíntesis, placa, tornillos y tornillos maleolares. Y esto es otro recurso que se puede usar. Simplemente este sistema tiene la virtud que es muy económico, pero el problema es que hay que sacar. O sea, al cabo de unas 10, 12 semanas hay que hacer una pequeña incisión y retirar este material por lo menos. Este otro no se puede retirar hasta pasado un año por lo menos. Bueno, acá tenemos una cosa muy común, que es la fractura luxación maleolar, donde hacemos la reducción y en un segundo tiempo efectuamos la osteosíntesis. Esto es una fractura, no es fractura malleolar, esto es una fractura de la extremidad inferior de la tibia. A veces la confundimos. Esto es una fractura a nivel del cartílago de crecimiento en una nena que realizamos la maniobra de reducción, esta sí guiada por intensificador de imágenes. Hacemos la anestesia general, reducimos manualmente. Y acá está, estos son los monitores del intensificador. Y que hacemos la inmovilización con un yeso. ¿Qué es esto?
Esto es muy conocido. Este es cuando llevamos una criaturita en un canastito, en un asientito en la bicicleta y pone el piecito dentro de la rueda y le produce una lesión. Esta lesión tiene una característica muy especial. El paciente consulta inmediatamente porque está con intenso dolor, la mamá o la tía o el abuelo que le llevaba están todos asustados y a veces tienen pequeñas lesiones. Lo importante es que ustedes recuerden lo que les voy a señalar ahora. El primer día presenta a lo mejor una pequeña escoriación. El segundo día empeora la situación por el gran edema reaccional y por la aparición muchas veces de placas de necrosis. ¿Por qué son las placas de necrosis en la lesión por rayos de bicicleta? Porque yo no le puedo mostrar mucho acá, porque es por fricción, es una compresión y fricción, no es un traumatismo directo, ¿eh? Es una fricción. Y entonces esta lesión suele empeorar, lo que hay que aclarar a los familiares que la lesión va a empeorar al cabo de 24 a 48 horas y después recién va a empezar a mejorar. Por supuesto, acá tenemos el primer día, el piecito. Le hicimos una inmovilización, esto no es un yeso, esto es una inmovilización con venda para que el chico se sienta más contenido y ponemos venda para poder examinar al cabo de 48 horas el piecito. ¿Vale? Le hacemos, por supuesto, una radiografía, a veces aparecen estas pequeñas fracturas. Bueno, eso se trata simplemente con una bota de yeso. ¿Eh? Acá tenemos otra pequeña lesión, también con el mismo caso. Bueno, y las lesiones del tendón de Aquiles es el karma de Gago. ¿Se acuerdan de Gago, el jugador de fútbol este, que ahora es director técnico? Bueno, tuvo como 3 lesiones estas del tendón de Aquiles. Son lesiones que se producen la gran mayoría de las veces en hombres, siempre hombres adultos, muchas veces después de los 40 años, y tienen el antecedente de ser la mayoría de las veces no deportistas y que empiezan a intentar correr, saltar o caminar incluso. Y lo que es casi patognomónico es el relato del paciente. Venía caminando y sentí que me tiraron una piedra en el talón, o que me dieron un golpe con un palo, o me patearon. Hay un amigo que tuvo una lesión de tendón de Aquiles jugando al fútbol. Y él sostiene hasta el día de hoy, ya pasaron 20 años que se lesionó, que fulano fue que le pateó. Y todos los testigos dicen que fulano estaba como a 10 metros de él. Él sintió el tirón como una patada. Es cuando revienta el tendón de Aquiles, que muchas veces tenemos antecedentes de tendinitis, procesos inflamatorios crónicos a nivel. Esta es la maniobra más conocida que se realiza con el paciente en decúbito prono y nosotros le comprimimos el tríceps sural a nivel de la inserción entre el músculo y donde empieza el tendón, y al comprimir de esta manera, esto es una gotita de sangre que tenía nadie, comprimimos ahí y vemos que el tobillo se moviliza. La lesión está en este era para mostrar cómo funcionaba. Comprimimos y vemos que no se mueve el tobillo. Después, una vez realizado esto, hasta el día de hoy, tengo un artículo que salió hace 2 o 3 días sobre diagnóstico de las lesiones del tendón de Aquiles. En algunos lugares piden resonancia magnética, pero no es que es inútil, sirve. Lo que tiene es que es innecesario. Amén de que el alto costo de la resonancia y amén del tiempo que tarda en realizarla y que nos entregue. Cuando con la maniobra
tiene un 99,99% de efectividad, y en el peor de los casos que quieran ustedes documentar por razones médico-legales, bueno, pueden hacer una ecografía que muy también, ahí no me sale el término, bien demostrativa. ¿Mm? Bueno, la cirugía se puede hacer de esta manera, se marca dónde se va a incidir y luego se puede operar. Esto en realidad era para mostrar la anestesia local. Se puede hacer la anestesia local y luego se abre y se encuentra la lesión tendinosa y se sutura cabo a cabo. Las técnicas del tratamiento de las lesiones del tendón de Aquiles no han cambiado desde 1973, que yo empecé con el tema de la traumatología, hasta el día de hoy. Siguen exactamente igual. Lo único que hay ahora como novedoso, pero que había antes, es la cirugía a cielo cerrado, que a algunos les gusta, a mí no. No le encuentro mucho sentido a la cirugía a cielo cerrado, porque simplemente con anestesia local, como muestro en esta foto, se puede abrir, ver el tendón, se hace la sutura y se terminó la historia. Se hace una sutura generalmente en dos planos con distintos tipos de puntos, pero ese es otro tema. Y luego sí, esta es la parte más importante: la inmovilización postoperatoria en posición equino con flexión de rodilla, para relajar el tríceps sural. Este yeso mínimo 4 semanas, luego otra bota mínimo 4 semanas, y generalmente lleva 12 semanas la reparación. Eso es lo que se efectúa el tratamiento. En el caso de un deportista, bueno, nunca menos de 6 meses antes de volver a la actividad. Caminar sí se puede, al cabo de aproximadamente 10 semanas, o con una bota plástica podemos empezar a movilizarnos. Sobre todo lo que más hoy día te piden es cuándo puedo empezar a manejar. Depende del lado que sea, la respuesta es que no puede manejar con una bota plástica, pero sí manejan. Pero nunca antes de las 12 semanas, si no hay complicación. Vamos a ver algo del pie. Tenemos entonces la taba o el astrágalo, el calcáneo, los huesos del tarso y los huesos del metatarso. Este es el famoso navicular, la articulación del infrán, que es la tarso-metatarsiana, y la de Chopard, que es la entre el tarso posterior y el tarso medio. Entonces, y las fracturas del retropié, y tenemos el astrágalo y el calcáneo, que no quiero mencionar mucho, porque las fracturas del astrágalo son frecuentes, diagnósticos complicados, y sí, dejan severa secuela. El astrágalo tiene una característica, este hueso, que es el único hueso del organismo que no tiene inserción de ningún tendón. Ningún tendón se inserta, solo ligamento. Soporta un gran peso y tiene un riesgo de necrosis avascular que incluso puede ser espontáneo. El mecanismo: accidente de tránsito, y es por dorsiflexión forzada. Dorsiflexión forzada en la mayoría de las veces. También se puede producir eso en caídas de altura. El tratamiento es muy complejo. La mayoría de las veces el tratamiento es quirúrgico y se puede llegar a colocar estos tornillos especiales. La clínica es bastante sencilla, porque tenemos mucho dolor, imposibilidad para mover, tumefacción, etc. Y que con una radiografía o una tomografía podemos demostrarlo. Un detalle: todas las veces que tengan lesiones
articulares pidan tomografía. Radiografía más tomografía. Doctor, Sí, en el caso de la fractura de astragalo, ¿sería entonces una artrodesis que se realiza o no? no, no, no. La artrodesis, como está en ese dibujito que está ahí, es cuando ya las técnicas de osteosíntesis fracasaron. Ahí sí, pero de entrada nunca. Ah, bien, ¿Eh? gracias. Nunca se hace. La artrodesia es la fijación del tobillo. Acuérdense esos tres términos. Rigidez es la falta de amplitud del movimiento de una articulación. Anquilosis es la fijación de movimientos o la fijación de una articulación por procesos patológicos, y artrodesis es la fijación de una articulación, como está acá en el dibujo, por técnicas quirúrgicas. Se realizan a veces artrodesis de tobillo, los pacientes renguean, pero pueden caminar sin dolor. ¿Saben quién tiene una artrodesis de tobillo? Un personaje argentino muy conocido, muy sufrido por los brasileros, que es Gabriel Batistuta. ¿Eh? Gabriel Batistuta, este genial jugador, quedó con los tobillos destruidos antes de hoy, es un cincuentón, y se dedica a jugar al polo, por la sencilla razón que no necesita caminar. Porque él tiene una artrodesis de un tobillo. Le tuvieron que hacer artrodesis. Y después tenemos las fracturas de calcáneo, que son bastante frecuentes, y recuerden este dicho: cuando de más alto se cae, más abajo se fractura. Entonces, si viene alguien y le dice, caí de un andamio de 2 metros, caí parado, 3 metros, caí parado, miren los talones. ¿Mm? Si te dicen que cayó de 1,5 metros, miren la columna. Cuando de más alto se cae, más abajo se fractura. Entonces, tenemos este hueso, el calcáneo, esta es una radiografía de perfil y esta es una axial, y lesiones a nivel del hueso que se ven en la radiografía y cuyo tratamiento puede ser tratamiento quirúrgico, como lo hicieron en este caso. Este es otro tipo de fractura de calcáneo, un tipo de arrancamiento, que por supuesto siempre hay que, o es útil, acompañar de tomografía para ver qué tipo de tratamiento le hacemos, como en este caso, por ejemplo, tenemos esto. Ahora le voy a mostrar otra, que es un caso muy reciente. Esto le hicimos tratamiento quirúrgico a este paciente. Ahí está. Esto es una placa de reconstrucción, así se llama. Este le quería mostrar. Miren, a ver si no, no es este el que yo le quería mostrar. Esta lesión. Este es un hombre de casi 60 años, yo le saqué por una diabetes, y cae de la moto y se hace esta fractura. Gran desplazamiento, gran destrucción. Bueno, como no tenía muchos elementos para posibilidades de tratamiento por la diabetes, no me animaba a operarlo ni soñando, le hice tratamiento ortopédico. Hoy día, acá están las tomografías que le hicimos, hoy día el paciente camina perfectamente bien sin haberse operado nunca, sin haberse puesto un yeso nunca. Lo que sí que es bastante cumplidor y cumplió mucho el reposo y todas las indicaciones de tratamiento. Pero no siempre el tratamiento hay que guiarse por esto que son las radiografías, o en este caso la resonancia, la tomografía, digo, y tratar de cerrar y corregir todo, porque no siempre es necesario. Después hay otra fractura muy, muy habitual, que es la fractura de la base del quinto, que es esta.
Jones también le dicen fractura de Jones. Bueno, es muy frecuente y el tratamiento es simplemente, es raro que se opere, el tratamiento muchas veces es una bota de yeso. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Alguna pregunta? Los otros días alguien de ustedes me preguntó sobre fecha de examen. Bueno, hoy es 20. El término de ustedes es de la cursada es el 29 y ahí a partir de allí quedarían habilitados para rendir la semana de junio. Les cuento, yo los días martes no puedo. O sea, el examen sería o el 31 de mayo o el 2 de junio. Acuérdense que va a ser 2 o 3 días. O sea, empieza uno y después sigue. Porque supongo que van a ser muchos. Pero sería alrededor del 2 de junio. ¿Eh? No podemos estirar mucho porque tenemos el otro grupo que sigue después. Así que es para estas fechas más o menos. Sea. El examen es, por supuesto, oral, por supuesto que vía esto, vía Zoom, por supuesto que primero hay que mirar un poco de radiografías y hablar de radiografía y después vamos a ver las patologías, pero todo eso ya le habrán contado los otros compañeros que ya han rendido. Y el examen es por